Fidelidad al ideal. Al pasar Moisés por las poblaciones del Mar Rojo, que años atrás dejó como humildes aldeas y encontraba convertidas en ciudades, meditó profundamente en los cambios y transformaciones que hace el tiempo en todas las cosas. Y de sus meditaciones surgió la comprensión de que también él debía cambiar su itinerario. Las circunstancias le obligaban además. Los reyesuelos de pequeños estados o países que accedían de buen grado que se estableciera el pueblo nómada entre ellos o darle libre paso por sus tierras, habían desaparecido y a sus sucesores o descendientes no les era agradable en ninguna forma, por ese egoísmo natural en razas primitivas o de muy escasa evolución, de conservar para sí mismos lo suyo, sus ganados, sus sembrados, etc., sin que gentes desconocidas y completamente extrañas tuvieran oportunidad de aprovecharse de todo ello en su pasaje o en su estadía. Moisés vio la fuerza bruta levantar su cabeza salvaje para atropellar cuanto se opusiera a su paso. La gran mayoría del pueblo, que era la raza de Abraham, seguía fanatizado con la idea de que Jehová le había prometido la Palestina para hogar definitivo. Y poniéndose a tono con tal creencia que era para ellos un dogma, querían arremeter a sangre y fuego con todos los pueblos que ocupaban aquellas tierras sobre las que creían tener un derecho divino. Moisés, con sus 21 compañeros de apostolado, meditaba y oraba en la sosegada cripta de su templo de Pozo d'Urba. Aquel no matarás de la ley del Sinaí era para él invulnerable. Decretar el avance del pueblo nómada era decretar la violencia y la guerra, que es matanza y salvajismo, pillaje y desolación. No podía su conciencia lúcida ser infiel a su ideal de hermandad universal, a la sombra amorosa del eterno Padre invisible. Le sabía y comprendía como Padre único, dueño y Señor de todos los pueblos, de todas las razas, porque todas eran almas, chispas, rayos de luz emanadas de sí mismo, creador soberano de cuanto era vida en el mundo que le rodeaba. No podía ni debía ponerse al nivel de las razas guerreras, conquistadoras y aventureras que existían en el mundo de entonces. El pueblo escogido por el designio divino como receptor y depositario de su ley eterna, no podía ni debía ser infiel, transgresor a esa ley, sostenida con palabras y destrozada de hecho. Nunca jamás. Después de largo cavilar y meditar, decretó lo que las crónicas buenas o deficientes de aquel tiempo han llamado 40 años en el desierto. Moisés conocía bien al pueblo que guiaba y aunque gran parte de él respondió a sus anhelos, fueron también numerosos los que no llegaron a percibir ni de lejos
la grandeza del ideal a que él quiso subirles. Y de ahí las continuas luchas, discrepancias, vacilaciones y divergencias en las formas y modos de comprender y relatar los acontecimientos, que para unos tenían un significado y otro muy diferente para los demás. En un conjunto de 600.000 seres humanos de distinta educación, de diferente grado de evolución, de cultura intelectual, moral y social, fácil es comprender que el ideal de Moisés y aún su misma personalidad fueran percibidos y comprendidos y calificados de tan variados y erróneos conceptos como variados y equivocados eran en la gran mayoría del pueblo que lo siguió. Solo un escogido grupo de sus fieles adeptos sabían quién era Moisés, y solo ellos supieron que en él estaba viviendo el pensamiento divino, vibrando el amor eterno, irradiando claridades de la luz inextinguible que todo lo ve. Y Moisés sabía a su vez que solo de este escogido grupo debía esperar fidelidad, lealtad, comprensión y amor altruista y puro. Lo dijo bien claro en las escrituras testamentarias que dejó en poder de sus escogidos y que hasta la época de Yahshua de Nazaret conservaron los anacoretas de los santuarios de Moab. Os conozco bien, pueblo de dura cerviz, y sé que, si viviendo yo prevaricasteis innumerables veces en contra de la ley del Señor, cuando yo haya muerto, obraréis perversamente, peor aún que aquellos que no recibieron tantos beneficios ni escucharon tan sabias enseñanzas. Todas estas manifestaciones que hago después de haber visto en los espejos de la eterna luz, cuyos archivos no mienten ni desfiguran los hechos, ni disfrazan a los seres, ya sean perfectos o ya sean ignorantes, sino que conservan y presentan hechos, personas y cosas tales como fueron. Deben servir a mis amables lectores para comprender que las voluminosas crónicas que se han dado a la humanidad referente a Moisés tienen un escasísimo valor o casi ninguno. Dichas crónicas, escritas en diversas lenguas y dialectos ya muertos hace tiempo, resultan del todo inverosímiles si se las coloca ante los espejos de la razón, de la lógica y hasta del sentido común. Esas crónicas nos pintan un Moisés arbitrario, cruel y sanguinario, hasta ordenar devastaciones y degüellos en masa de ancianos, mujeres y niños en los pueblos que vencieran los israelitas de paso a la tierra prometida. Y hasta hay una escritura en que se lee que Moisés, de parte del Señor, ordena pasar a degüello a todas las mujeres casadas o unidas a un varón y dejar con vida a las doncellas para ser repartidas entre los hijos de Israel que se hubieran destacado en la lucha. Las minuciosas crónicas a que me refiero
están llenas de estas espantosas figuras que hacen de Moisés un hombre monstruo en crueldad, en arbitrariedad, en sinrazón e injusticias de todo género. Luego de ordenar matanzas y devastaciones, le hacen pasar su larga vida sedentaria en el desierto, escribiendo leyes y ordenanzas minuciosas hasta el cansancio de cómo deben hacer las vestiduras sacerdotales con tantas franjas de un color o de otro, y la forma de los utensilios del culto, vasos, fuentes, incensarios, lavamanos, etcétera, etcétera. Todo debe ser de oro purísimo, y los velos y cortinados de tal o cual especie, color y forma, y con bordados de hilos de oro o de plata y engarce de piedras preciosas. Pobre Moisés, su grandeza genial y su clarividencia de hombre luz y su bondad y tolerancia de enviado divino, transmisor del pensamiento eterno, debe soportar sin inmutarse que la ignorancia humana le ponga al nivel del más brutal caudillo salvaje que haya pasado por este mundo como un azote de la humanidad. Este relator de acontecimientos ocurridos muchos siglos hace y de vidas humanas, si no olvidadas por completo, sí muy borrosas o desfiguradas en su faz material y más equivocada o peor comprendida en su aspecto interno o psíquico. Este relator decía, debe tratar de probar la veracidad de cuanto dice, y buscando y deseando vivamente que en lo que acabo de relatar haya absoluta verdad, me permito dar los títulos de las escrituras o crónicas que la humanidad conoce y se dicen escritas por Moisés mismo, y en las que aparecen sendos capítulos con órdenes o mandatos que he transcrito y que ningún lector de buen sentido y razonamiento puede aceptar que sea Moisés su autor. Oh, la ignorancia humana. Moisés la calificó de causa primera de todos los errores, de todos los múltiples tropiezos de las humanidades en general y de los seres en particular. Y fue toda su larga vida una lucha ininterrumpida en contra de la ignorancia humana. La fidelidad del divino ideal que le fascinó casi desde sus primeros años, le retuvo mucho tiempo en Pozo d'Urba, sin perder de vista el cercano campamento del pueblo, que había disminuido enormemente en número, pues una gran parte, como quedó dicho, se estableció en las ciudades costaneras del Mar Rojo y otras poblaciones cercanas. Y aunque su residencia habitual era en su escuela templo iniciático del desierto en Pozo d'Urba, con sus 21 compañeros, realizó el apostolado del cultivo intelectual, espiritual y moral de todas las comarcas cercanas del Sinaí.